Ok, bueno, saludos a todos, ojalá que estén bien. Voy a comenzar la sesión de hoy simplemente tomándome unos 5 minutos para recordar lo que hayamos visto en las últimas sesiones. Eh, Simplemente recordarlo, no vamos a hacer ningún cálculo, salvo que ustedes tengan preguntas. Les recuerdo que estamos viendo lo que se llaman las cifras de mérito relativas. Y estas cifras de mérito relativas significa que son las cifras de mérito propias de una curva de calibrado. ¿Okay? Y al respecto nosotros vimos que para evaluar la calidad de un modelo estadístico, para hacer cuantificaciones, los modelos lineales normalmente, nosotros estábamos viendo, bueno, varias formas de verlo, todas ellas complementarias. La primera es la que ustedes conocían, ¿no es cierto?, que era el tema de la regresión lineal, que todos saben hacer eso, ¿no es cierto?, que uno tiene punto y pasa la mejor recta por el método de los mínimos cuadrados, y con eso calcula pendiente, intercepto y un R cuadrado, ¿no es cierto?, un ajuste. Pero también nosotros estábamos viendo las últimas sesiones los dos tipos de errores extra que hay que ir evaluando en el modelo lineal en todos sus puntos, ¿no es cierto? Y uno que se llama la desviación experimental o la precisión por punto, que nosotros lo calculamos como desviación estándar relativa, que representaría la dispersión de los valores medidos por cada punto, lo que está reflejado aquí por la línea roja, ¿cierto? Y eso, como aquí muestra en esta tabla, se calcula por punto. Cada punto debe tener un error tolerable en base a la confianza que ustedes se dan. Discutimos bastante que cuando uno trabaja en 95% de confianza, Yuval recomienda que el error, todos los errores por punto sean inferiores al 3%. Para este ejemplo, todos los puntos tienen errores superiores al 3%, a pesar que el R cuadrado es bueno. También vimos el otro tipo de error, que es el error de ajuste, que es el error que determina la magnitud de la desviación que hay entre el punto medido y la recta que entrega el modelo lineal, ¿no es cierto? Ese error de ajuste también tiene que estar inferior al 3%, que cuantifica el delta entre la señal medida y la señal que predice el modelo. Y nosotros vimos, bueno, varios ejemplos, hicimos uno en Excel también, ¿no es cierto? Aquí hay otro ejemplo en el PowerPoint, en donde para esta curva de calibrado, ¿no es cierto?, uno iba calculando la absorbancia tanto medida por punto como la absorbancia predicha por punto, interpolando la concentración en la ecuación de la recta. Y eso a nosotros nos permitía, teniendo la absorbancia predicha, que es la que estoy marcando acá, uno podría ir calculando el error por punto, que es la diferencia entre la absorbancia medida y la absorbancia predicha, normalizada respecto a la absorbancia predicha por 100, y eso me da el error por punto, y eso también lo vimos en la última sesión. Ese sería el error de ajuste. Y también vimos que todos estos cálculos los va haciendo casi todos, ¿no es cierto?, el Excel a través de su herramienta análisis de regresión. ¿Okay? Hicimos algunos cálculos al respecto, yo les mostré que los cálculos que vienen incluidos en Excel nos permiten entregar los residuos, que se llama la diferencia entre la absorbancia medida y la absorbancia predicha. Y además vimos el concepto de intervalo de confianza. Perdón, voy a saltarme esto. También vimos los conceptos de intervalo de confianza, tanto para la pendiente como para el intercepto. Y respecto al intercepto, yo les mostré las ecuaciones para calcular el intervalo de confianza, tanto de la pendiente como el intercepto, y hay un test estadístico adicional, que es que para toda curva calibrada de regresión lineal simple, como la ley de Lambert-Eaton, por ejemplo, el intercepto, considerando su límite de confianza, tenía que pasar por 0. Y ahí uno aseguraba que la curva de calibrado no estaba sesgada. O sea, todo modelo de regresión les va a entregar un valor de intercepto, pero lo importante es que ese intercepto con sumas menos tenía que pasar por 0. Y eso también lo entregaba la herramienta análisis de datos, ¿no es cierto? A pesar que las ecuaciones que están aquí, que son bien borrosas, bien grandes, pero afortunadamente tanto la desviación estándar del intercepto como el intervalo de confianza lo entrega Excel. Aquí en esta tabla de Excel del análisis de regresión entregaba la desviación estándar tanto de la pendiente como del intercepto, pero incluso le aplicaba el valor de student para el menor grado de libertad para dar el intervalo inferior y superior, ¿ya? Y ahí uno podía concluir, bueno, que para este ejemplo este intercepto pasa por 0, no hay problemas, ¿ya?
Y ahí nos queda una ecuación de la recta, incluso con las cifras significativas cortadas, para el ejemplo que traía el Excel, ¿no es cierto? Una pendiente de 0,034 se cortaba, ¿no es cierto?, ahí en la milésima, y un intercepto de menos 0,02 cortado en la centésima, por cuanto el intervalo de confianza es 0,05. Y lo último que vimos en la última sesión, ¿no es cierto?, también para recordarles, vimos el concepto del límite de detección, o lo que se llama los mínimos a informar, en donde vimos que UPAC define la mínima concentración detectable, aquella que genera una señal al menos 3 veces la señal del ruido de fondo, o lo que se llama la desviación estándar del intercepto. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, en esta figura yo también le mostré que si esta fuese la aleatoriedad de la señal blanco, eso tiene una desviación estándar, ¿no es cierto?, que es una forma de cuantificar esa variación. Si una señal arroja al menos 3 veces de magnitud esa aleatoriedad, ahí UPAC define eso como la mínima concentración detectable. ¿Okay? Para este ejemplo sería una cosa así, una señal debe ser más o menos de esa magnitud, con su propia dispersión, por supuesto, ¿no es cierto? Y si esa señal promedio es 3 veces la detección estándar de un blanco, a partir de ahí yo puedo decir detecto algo. Eso sería el límite de detección. En algunos textos esto aparece como 3,3 veces la detección estándar del blanco, se ha ajustado un poco ese parámetro constante. Donde aquí, por ejemplo, se plantea que 0 señal estaría acá con su campana de dispersión. Aquí estaría la señal detectable, el límite de detección, que también tiene su campana de dispersión. Y se plantea que al menos tiene que superar 3 veces este valor para poder decir con cierta, digamos, confianza de que ahí hay algo detectable y no es solamente ruido de fondo lo que me está entregando esa solución, ¿cierto? Por eso hoy en día se ha ajustado a 3,28 o 3,3 el valor constante. A ver, bueno, aquí en esta tabla, que esta parece que no se la mostré en la última sesión, muestra una serie de instrumentos, que vamos a analizarlos casi todos ellos, con los límites de detección, en realidad los rangos lineales, donde la flecha hacia abajo representa las mínimas concentraciones que se pueden determinar, y la flecha hacia arriba sería las máximas concentraciones hasta donde la curva pierde linealidad. Si ustedes se fijan, los instrumentos más antiguos, que son los equipos de absorción atómica de llama, más o menos tienen límites de detección del orden de los miligramos por litro, ¿no es cierto? Y hoy en día los instrumentos más modernos ya están llegando a picogramos por litro. O sea, estamos pasando de 10 a la menos 3 gramos a 10 a la menos 12 gramos por litro de límite de detección. Y así los límites de detección van disminuyendo. Los equipos que tienen menores límites de detección, obviamente que son más caros. Y aquí hay una tabla un poquito más, digamos, general, que muestra con siglas, estas son puras siglas de instrumentos, ¿no es cierto?, de cómo los límites de detección han ido bajando cada vez más, de partes por millón, a partes por billón, a partes por trillón, ¿no es cierto? Aquí los exponentes van siendo cada vez menores, ¿cierto? O sea, hoy en día ya nos estamos aproximando más o menos hoy en día ya nos estamos aproximando ya cada vez más a lo que es el concepto del número de Avogadro, lo que sería como el límite, ¿no es cierto? Donde ya, por ejemplo, cuando ya nos estamos aproximando a 10 a la menos 24 molar, ¿no es cierto? Eso ya estamos hablando que nos estamos casi contando átomos. Hoy en día vamos más o menos como en 10 a la menos 10 molar, por ahí vamos. Todavía nos queda bastante, pero ya es un avance bien grande. Y también vimos el concepto del límite de cuantificación, ¿no es cierto?, que análogo al límite de detección, esto me entrega la mínima concentración que me arroja una señal sobre la cual yo puedo cuantificar, o sea, es decir, yo puedo no solamente decir hay algo, sino que lo puedo entregar con un límite de confianza, ¿ya? UPAC estableció, y casi todos los métodos analíticos están respetando eso, que le vamos a llamar límite de cuantificación a 10 veces una solución de una muestra problema cuya señal sea al menos 10 veces la desviación estándar del blanco. A partir de ahí yo puedo cuantificar. Y por lo mismo las curvas de calibrado no pueden empezar a concentraciones más bajas que esa. Por lo tanto, aquí se generan 3 zonas, ¿no es cierto? Por favor, fíjense en lo que se llama LOD y LOQ. Esto fue lo último que vimos en la última clase, ¿no es cierto? Cuando una señal analítica, cuando una muestra tiene una señal analítica que es inferior a 3,3 veces la desviación estándar del blanco, ¿no es cierto?,
Nosotros ahí, ¿qué es lo que decimos o cómo expresamos ese resultado? Lo expresamos simplemente como no detectado. ¿Ok? Si una muestra problema o una solución genera una señal que está entre 3,3 y 10 veces la desviación estándar de un blanco, yo ahí puedo decir que lo he detectado, incluso puedo reportarla como menor al límite de cuantificación, pero no puedo entregar un intervalo de confianza. Si una muestra problema, una solución, al interpolarla en una curva de calibrado, da más de 10 veces la desviación estándar de un blanco, ¿no es cierto? Es decir, la concentración que da es superior a la concentración que da una señal de 10 veces la señal del blanco, ahí yo puedo recién aplicar el intervalo de confianza y cortar cifras y todo eso. Esos son los criterios UPAC que vimos la otra vez. Hasta ahí hemos quedado la última clase y habíamos empezado a trabajar ya un ejemplo matemático. Quería saber si es que tienen alguna duda, alguna consulta, ahora para llevar esto a la práctica, ¿no es cierto? Y terminar el análisis de regresión. Escucho, leo, dudas, consultas de lo que hemos visto hasta acá. Todo esto aparece en los libros más o menos bien, ¿ya? Sobre todo en el Harris, que tiene un capítulo muy extenso de estadística. Dudas, consultas. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ok. ¿Nadie más? Bien. Entonces, ¿cómo calculamos el límite de detección y cuantificación? Bueno, en los manuales de UPAC que yo les subí, ¿no es cierto? Hay un estándar que es un estándar metodológico, ¿no es cierto?, que plantea cómo determinar el límite de detección y cuantificación. Y en ese estándar, o en ese manual, ¿no es cierto?, dice lo siguiente, dice, dado que lo que necesitamos para calcular el límite de detección o el límite de cuantificación es la desviación estándar de un blanco, entonces, ¿y qué es un blanco en una curva de calibrado? Un blanco sería una solución, que estaría representado en la figura por la solución incolora, sería una solución que tiene toda la matriz de la solución menos analito, o sea, tiene cero concentración de estándar. Entonces, ¿qué es lo que recomienda UPAC? UPAC dice, si usted quiere evaluar o determinar cuánto vale el límite de detección y cuantificación, prepare 10 blancos, 10 soluciones como el punto cero de la figura. UPAC por razones estadísticas dice 10, ¿ok? Entonces ustedes preparan 10 blancos, ¿no es cierto? A esos 10 blancos le registran su señal analítica en el instrumento. Aquí yo puse 10 valores, y estos son como los típicos valores que le arroja un instrumento que tiene una solución blanco, valores que oscilan en torno a cero, valores negativos, positivos, oscilan en torno a cero. ¿Y qué es lo que dice UPAC? Con esas 10 señales, ¿usted qué es lo que hace? Determina una desviación estándar. Aquí para este ejemplo, dio una desviación estándar de 0.00092, ¿cierto? Y con esa desviación estándar usted aplica la siguiente expresión matemática. Sería 3,3 veces la desviación estándar partido por la pendiente de esa curva de calibrado, y eso les va a dar a ustedes la concentración mínima detectable. Para este ejemplo, ¿no es cierto? Dado que la curva o la pendiente en este ejemplo era 0.034, pues bien, al multiplicar por 3 la desviación estándar y dividirla por la pendiente, da una concentración de 0.09 microgramos por litro. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir ese valor? Quiere decir que si ustedes tienen una muestra problema, la cual al interpolarla en esta curva de calibrado del ejemplo, les da una concentración bajo 0.09 microgramos por litro, ustedes no podrían reportar nada, solamente tendrían que afirmar que esa muestra no tiene analito detectable. ¿Ok? En el caso del límite de cuantificación es lo mismo. UPAC dice, tome la misma desviación estándar de estos 10 blancos, ¿no es cierto? Divídela por la pendiente y les va a dar una concentración cuantificable que para este ejemplo es 0.27. Bueno, Javiera me pregunta cómo obtuve la pendiente. Esta pendiente viene del ejemplo anterior del PowerPoint, ¿no es cierto? Me vuelvo acá, que era esta curva, ¿ya? Perdón. Era esta curva, ¿ya? Nosotros tomamos esta curva, ¿se fijan? Que va de 5 a 40 para el PowerPoint, ¿no es cierto? Ahora nosotros lo vamos a hacer después con la curva que ustedes trabajaron la otra vez.
Va de 5 a 40, tomamos las absorbancias, ¿no es cierto? Hicimos una regresión lineal y aquí di una pendiente de 0.0335, ¿no es cierto? Con un intercepto de menos 0.0172, le cortamos las cifras en base al intervalo de confianza. Al aplicar el intervalo de confianza tuvimos que cortar la cifra en la milésima para la pendiente, por eso da 0.034 y por eso el intercepto da menos 0.02. De ahí se obtuvo la pendiente, Javier, del ejemplo que se venía trabajando anteriormente. Entonces se entiende que la diapo que estamos proyectando acá son los blancos de la misma pendiente que veníamos trabajando, o de la misma curva que veníamos trabajando anteriormente en el PowerPoint, ¿ya? No la que veníamos trabajando en Excel, que vamos a aplicar esta ahora a Excel, ¿ya? Entonces fíjense que aquí el límite de cuantificación da 0.27 microgramos por litro. En realidad yo aquí me equivoqué, yo debía haber puesto 0.3 microgramos por litro, porque UPAC recomienda que tanto el límite de detección como el límite de cuantificación se expresen solo con una cifra significativa, ¿ya? O sea, el límite de cuantificación para este ejemplo debía haber puesto 0.3 en estricto rigor, microgramos por litro. Por lo tanto, aquí ustedes tienen tres posibilidades, ¿no es cierto? Que ustedes toman una muestra de problema, le apliquen todos los procedimientos para interpolarla en una curva de calibrado, y en ese ejemplo, ¿no es cierto?, les puede dar la concentración interpolada menor a 0,09, entre 0,09 y 0,3, o 0,27, y mayor a 0,3. Repito, si les da menor a 0,09, ustedes tienen que reportarlo como no detectado. Si les da entre 0,09 y 0,27, ustedes tienen que reportarlo como menor a 0,27 o bajo el límite de cuantificación, ¿ya? Solo si les da mayor a 0,27 una solución problema interpolada en esta curva, ahí recién ustedes pueden expresarla como un promedio con un más o menos un límite de confianza y cortando las cifras como vimos en las primeras clases, ¿ya? O sea, esto del límite de detección y cuantificación tiene consecuencias en cómo uno expresa los resultados. Primera consecuencia, ¿ya? Y la segunda consecuencia que tiene es que ningún punto de calibrado puede ser válido si su concentración está bajo el límite de cuantificación. O sea, yo no podría poner un punto de calibrado de concentración 0,2. ¿Ok? UPAC dice, las curvas de calibrado parten como concentración mínima, se pueden poner concentraciones más altas, pero lo más bajo que puede tener de concentración un punto de calibrado con el cual usted hace la regresión lineal es el límite de cuantificación. ¿Ok? Por eso las curvas no parten de cero, de acuerdo a UPAC. No sé si se entiende eso. Dudas hasta aquí, consultas. Por ejemplo, si nos vamos a la curva de calibrado con la cual se calculó este límite de cuantificación, me devuelvo, ¿cierto? Esta curva de calibrado, el primer punto que se utilizó fueron 5 microgramos por litro, ¿ok? Nuestro límite de cuantificación fue 0,3 microgramos por litro. Quiere decir que esta curva está bien al menos el primer punto, está dentro del rango lineal. El rango lineal comienza como concentración mínima, repito, el límite de cuantificación. No más bajo que eso. Más alto puede ser, pero más bajo no. ¿Ok? Repito, dudas, consultas hasta acá. ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, ahora, esto que yo le acabo de mostrar acá sería el límite de cuantificación en la curva de calibrado. Repito, es la concentración que, la mínima concentración, por ejemplo, en el caso del límite de cuantificación, la mínima concentración que yo, al ponerlo en el instrumento y registrar una señal, me da un valor sobre el cual yo puedo cuantificar. Pero también hay que recordar que cuando uno determina concentraciones en una muestra problema, el aforo en el cual yo registro la señal, normalmente es un aforo que tiene una historia, ¿ya? Por ejemplo, y aquí en este caso, les cuento la historia. Los límites de detección y cuantificación que se llaman expresados en la curva de calibrado son los que les mostré anteriormente. Para el ejemplo eran 0.09 microgramos por litro, límite de detección, y 0.3 microgramos por litro, límite de cuantificación. Ahora, cuando yo tomo una muestra problema, normalmente las muestras no vienen en estado líquido. Uno no llega y toma la muestra y registra una señal directamente. Por ejemplo, si la muestra es sólida, como para este ejemplo, yo qué es lo que tengo que hacer, tengo que tomar una masa, tengo que disolverla
y diluirla a un volumen conocido. Y yo recién ahí, a esa solución, para este ejemplo, en este aforo de 100 ml, ahí recién puedo registrar la señal. Entonces la pregunta es, y ahí ustedes me dirán si es que pueden hacer el cálculo, ¿no es cierto? La pregunta es, si mi límite de cuantificación es 0.3 microgramos por litro expresado en la curva, si mi metodología implica que yo tomo 2 gramos de muestra, la disuelvo con 5 ml de ácido nítrico y la llevo a 100 ml, ¿qué concentración debiera tener el analito en la muestra sólida para que al aplicarle este procedimiento me dé al menos 0.3 microgramos por litro en el aforo final? Esa es la pregunta, ¿ya? Que es lo mismo que decirle a ustedes, miren, ¿saben qué? Calcúlame el límite de cuantificación, pero no en la curva, en la muestra problema. ¿Se entiende la pregunta, no? ¿Se entiende la pregunta? Ya, repito la pregunta. Esta cuestión es conceptualmente súper importante, ¿eh? Y es un tipo de información técnica que ustedes deben manejar para interpretar los reportes, ¿ya? Y les recuerdo que profesionalmente ustedes van a ser los encargados de esto, no lo pueden delegar. Repito la pregunta. Este es el límite de cuantificación en la curva de calibrado. ¿Qué quiere decir? Que la solución a la cual finalmente yo registro la señal analítica, ¿no es cierto? Debe tener al menos una concentración de 0.3 microgramos por litro en la solución final, es la que yo interpolo en la curva. Pero recuerden que en un caso de una muestra problema, la solución final tiene una historia previa. Para este ejemplo, yo tomo 2 gramos de muestra problema, la disuelvo con ácido nítrico, 5 ml, y ese digesto lo llevo a un aforo de 100. Entonces, si al aplicar este procedimiento la mínima concentración que me debe dar en el aforo final es 0.3 microgramos por litro, la pregunta, repito, la pregunta que le estoy haciendo es, ¿qué concentración debiera tener la muestra problema original, es decir, el sólido, para que al aplicarle este procedimiento me dé al menos 0.3 microgramos por litro? ¿Qué es lo que se llama técnicamente el límite de cuantificación expresado en la muestra problema original? ¿Ya? Así se llama técnicamente, el límite de cuantificación en la curva versus el límite de cuantificación en la muestra. Esa es la pregunta, ¿ya? ¿Se entiende la pregunta antes de despejarla, obviamente? Entonces, ¿cómo se hace eso, no es cierto? Se hace con un cálculo de alícuotas, diluciones y conversión de unidades. Por ejemplo, en este caso, yo voy a calcular el límite de cuantificación en la muestra problema expresado en microgramos de analito por gramos de muestra problema, ¿ya? En la curva de calibrado, el límite de cuantificación está expresado en microgramos de analito por litro de solución. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace aplicando un cálculo básico de química general, ¿no es cierto? En donde yo hago lo siguiente. Por ejemplo, límite de cuantificación acá abajo. Son 0,27 o 0,3 microgramos por litro, pero esa concentración está en el aforo de 100 ml. ¿Okay? Por lo tanto, lo multiplico por 100 ml, 0,1 litro, para calcular la masa de analito que está en el aforo. Concentración por volumen, ¿no es cierto? Ahí me da la masa de analito en el aforo en microgramos. ¿Ok? Y si lo divido por la masa de muestra problema que fue disuelta para llevarlo a este aforo, que fueron 2 gramos, ¿no es cierto? Aquí me va a dar que la concentración mínima cuantificable expresada en la muestra problema es 0.01 microgramos por gramo, microgramos de analito por gramos de muestra, o miligramos por kilo, que sería lo mismo. ¿Ya? Entonces teníamos un límite de cuantificación de 0.3 microgramos por litro en el aforo final, y tenemos una concentración de 0.01 microgramos por gramo en la muestra problema original. Ese sería el límite de cuantificación expresado en la solución final, la que va a la curva, o expresado en la muestra problema original. Dicho de otra forma, mi muestra problema debe tener al menos 0.01 microgramos por gramo de analito para que al disolver 2 gramos de este y llevarla a 100 ml, me dé una concentración cuantificable. ¿Okay? Y lo mismo se aplicó para el límite de detección. ¿Okay? El límite de detección, que era 0.09 microgramos por litro, ¿no es cierto?
se multiplicó por 0,1 litro, que es el volumen de acuerdo a este procedimiento del ejemplo, el volumen al cual se disolvió toda la muestra, 0,1 litro, y se dividió por la masa de muestra que fue disuelta en este aforo, 2 gramos, y me dio 0,005 microgramos por gramo. Ahí está el límite de detección expresado a dos niveles, expresado a nivel de la curva y expresado a nivel de la muestra problema original. ¿Dudas? Consultas hasta aquí. ¿Sí? Ok. Entonces lo que se llama rango lineal o rango dinámico, linear range en inglés, ¿no es cierto? Para lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Sería el valor que parte del límite de cuantificación y culmina hasta donde la curva de calibrado pierde linealidad. ¿Cómo sabemos hasta dónde pierde linealidad? Con los test estadísticos que vimos en las clases pasadas. El error residual, ¿no es cierto? Por ejemplo, y el R cuadrado. ¿Pueden ustedes partir la curva más arriba del límite de cuantificación? Sí. ¿Pueden ustedes poner un punto de calibrado de concentraciones más bajas que el máximo hasta donde pierde linealidad? Sí. No pueden ir ni más abajo ni más arriba. Y con eso uno estudia la curva y los mínimos a informar de ella. ¿Estamos? ¿Dudas? Consultas hasta acá. Dudas, consultas. ¿De dónde salió el 40? Bueno, el 40 salió del ejemplo que se venía trabajando aquí en el PowerPoint, ¿no es cierto? Que nosotros trabajamos otro ejemplo en Excel, porque yo traje un ejemplo más complejo que tiene más puntos calibrados. Aquí es porque el último punto que se trabajó en esta curva era 40. Ahora, esta curva que está acá es súper mala en términos de sus errores, ¿ya? Si nosotros le hiciéramos un test estadístico completo, lo más probable es que esta curva no tiene salvación, ¿ya? Tiene precisiones horribles y tiene errores residuales también malos, ¿ya? Nosotros ahora vamos a estudiar una curva de calibrado, vamos a continuar trabajando la curva de calibrado que tenían ustedes, o si quieren les paso otra para que hagamos el análisis de regresión completo, ¿ya? ¿Les parece que hagamos unos cálculos para hacer esto, ¿no es cierto?, con una nueva curva de calibrado? Sería un buen ejercicio. Ya, hagamos eso entonces. Ya, voy entonces voy a abrir un Excel. Ya. Entonces vamos a trabajar este Excel, ¿no es cierto? Y fíjense, voy a poner aquí valores inventados, ¿ya? Aquí voy a poner una concentración, estos son ppm de la curva de calibrado, en realidad lo voy a poner bien, son miligramos por litro, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner tres señales, absorbancia 1, absorbancia 2, absorbancia 3, ¿no es cierto? Y voy a ir poniendo como que fuese una curva de calibrado normal. ¿Cierto? Voy a poner tres valores por punto. Voy a ir agrandando esto y se los voy a dar, además con un blanco respectivo, ¿ok? Entonces, denme unos minutos, ¿no es cierto? Yo les recuerdo que UPAC recomendaba para una curva de calibrado al menos 6 puntos, ¿ya? Entonces yo aquí estoy haciendo una curva de calibrado que tenga por lo menos 6 puntos de calibrado y tiene además un triplicado por punto. Ya. Aquí está la curva de calibrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con ustedes? Voy a tomar estos valores
voy a crear un nuevo Excel y se los voy a subir al WhatsApp, ¿ya? Se los voy a compartir ahora mismo en el WhatsApp para que ustedes, si quieren trabajarlo en su, Excel, ¿no es cierto? Ustedes lleguen y trabajen directamente con este, ¿ya? Ya, denme unos segundos, se lo voy a compartir al WhatsApp. Ya. Ya. Entonces ahí les subí en el Excel, ¿no es cierto? El ejemplo que vamos a trabajar. Ya. Este es el ejemplo que vamos a trabajar, insisto, una curva de calibrado. Tiene 7 puntos de calibrado, ¿ok? Tiene además 3 réplicas por punto y además tiene los respectivos blancos. Aquí están los blancos de calibrado, ¿ya? Entonces, la pregunta es bien simple. Vamos a hacer un análisis de regresión completo, ¿ok? ¿Qué quiere decir completo? Quiere decir que vamos a evaluar el R cuadrado, el intercepto, los errores residuales, la precisión por punto, el límite de cuantificación y, si es necesario, eliminar puntos, ¿ok? Porque a lo mejor esta curva, no todos los puntos pueden formar parte de ella, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer, todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Está claro? Bien, entonces vamos a proceder de la siguiente forma. Primero yo voy a ir trabajando esto con ustedes, ustedes van haciendo los cálculos junto conmigo, ¿no es cierto? Si hay algo que no entiendan, lo vamos viendo, de forma que después ya ustedes tengan autonomía y empiecen a hacer sus propios trabajos, ¿les parece? Bien, vamos entonces a trabajar el rango lineal. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en una curva de calibrado para ir estudiando sus parámetros de calidad? ¿Qué es lo primero que hacíamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿No se acuerdan? Ya. Lo primero que hay que hacer, ya, eso es lo segundo que hay que hacer, Francisca, la desviación experimental, la desviación estándar relativa, por ejemplo. Ya, lo primero que hay que hacer antes de eso, ¿no es cierto? Nunca se olviden, es lo que ustedes hacen siempre, cualquier persona hace siempre que sea un poco de curva calibrado. Hay que hacer el R cuadrado. Lo primero que hay que hacer, ¿ya? Y les dije que estos test estadísticos que estamos haciendo no reemplazan al R cuadrado. Lo que pasa es que el R cuadrado es necesario, pero no es suficiente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero el R cuadrado a la antigua, ¿ya? A ver, normalmente lo que yo hago, ¿no es cierto? Es, yo trabajo con la absorbancia promedio por punto para hacer el R cuadrado. Aquí no hay como un acuerdo a nivel de la comunidad. Hay gente que trabaja la curva con todos sus puntos. Hay gente que trabaja como yo, con la absorbancia promedio. Aquí no hay como una norma de UPAC al respecto, ¿ya? Yo voy a trabajar con la absorbancia promedio para calcular el R cuadrado, ¿ya? Entonces voy a calcular frente a usted, bueno, el promedio, ¿no es cierto? Y como yo le he mencionado, Excel lo trae. Voy a calcular el promedio acá. Y aquí está el promedio de las absorbancias. ¿Ya? ¿Por qué es importante hacer esto? Voy a bajarle los decimales, ¿no es cierto? Para que se vea un poco más ordenado. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a marcar el eje X, voy a marcar el eje Y, acá, ¿no es cierto? Y voy a hacer un gráfico de puntos. Aquí está el gráfico de puntos, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer aquí entonces es el R cuadrado, línea de tendencia. Esta es la ecuación con el R cuadrado. ¿Ok? Bien, ahí está la ecuación de la red. ¿Ya? ¿Por qué es importante hacer esto?
Porque si ustedes miran esto, la ecuación de la recta se ve bien. ¿A qué me refiero que se ve bien? Tiene un R cuadrado que tiene 2 nueves, ¿no es cierto? Por lo tanto, vale la pena hacer los análisis que vienen después, ¿ya? Si por cualquier motivo, repito, si por cualquier motivo la curva de calibrado diera una cosa así, miren, en vez de ser tener un R cuadrado así, voy a inventar una aberración, ¿ya? Supongamos que esto fuese 0.210. Fuese así la curva de calibrado, ¿no es cierto? Fíjense lo que estoy mostrando. Supongamos que la curva de calibrado fuese así. Quiere decir que ni siquiera superó el test del R cuadrado. Esa curva no vale la pena calcularle nada más. Está mala. ¿Ya? Está mala. De hecho, lo que ustedes tendrían que hacer si tuvieran un caso así de grotesco, donde el R cuadrado da horrible, ¿no es cierto? Uno visualmente se da cuenta que hay que eliminar el último punto. Lo voy a eliminar, de hecho. Y si yo lo eliminara, mejora bastante, ¿se fijan? O sea, yo recién a esa curva le puedo hacer los análisis de error posterior. ¿Ok? ¿Me siguen? Ahí quedó la curva originalmente. Esta es la curva original, ¿ya? Esta curva original se le puede hacer un tratamiento estadístico. El paso 2 sería el error experimental como planteaba Francisca, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el error experimental. Déjenme correr los blancos para acá, para que no molesten. Voy a correr los blancos para acá. Entonces vamos a calcular el porcentaje de error residual. No, perdón, me equivoqué, perdón. El porcentaje de RSD. Eso es lo que vamos a calcular ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que calculamos ahora? La desviación estándar por punto. ¿Estamos? Entonces, desviación estándar por punto, ¿cómo se calcula? Se calcula primero calculando la desviación estándar sola, SD, ¿no es cierto? Aquí voy a poner la función estadística, desviación estándar muestreal de los 3 puntos, y esto se calcula por punto, ¿no es cierto? Aquí me dio la desviación estándar del primer punto, aquí están de todos los puntos, ¿ok? Voy a ajustarle los decimales. Ahí está la desviación estándar por punto, y ahora voy a calcular la desviación estándar relativa, es decir, es la desviación estándar dividido por el promedio de absorbancias por 100. ¿Ok? Ahí están los valores de errores residuales que me arroja, no residuales, perdón, los errores de precisión relativa, repito, de precisión relativa, que me arroja el modelo. Voy a ajustar los decimales aquí también para que se vea ordenado. Ahí, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? ¿No? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Pregunta. ¿Qué hemos visto? Error de ajuste, ¿no es cierto? Pues bien, error de ajuste. Ahora, lo que sí recuerden, ¿no es cierto? Que efectivamente viene el error de ajuste, pero recuerden una cosa, ¿ya? Hagan una evaluación de estos valores, ¿ya? ¿Están conformes con esta precisión por punto? ¿Están conformes con ello? Porque cuando la desviación estándar relativa da mala, uno tiene que tomar decisiones. ¿Qué hacen con estas precisiones relativas? Pero Javiera me dice 5 es mucho. Efectivamente, 5% sería mucho si es que ustedes están trabajando al 95% de confianza, ¿ya? Estas serían las precisiones relativas como te recomienda UPAP expresarlas con una sola cifra significativa.
Si ustedes están trabajando a 95% de confianza, Yuba recomienda que no puede haber un error mayor al 3%. 3 es el tope, ¿ok? Si fuese ese el caso, la decisión profesional que ustedes debieran hacer es que este punto debiera desaparecer, ¿ok? Porque supera el error relativo tolerable, ¿ya? Como la precisión es por punto y la magnitud de la precisión no depende de la curva de calibrado, sino que depende de la dispersión solo de las absorbancias, ¿no es cierto? Yo, personalmente, tomaría la decisión de este punto eliminarlo. Es demasiado disperso para mi tolerancia. ¿Me entienden? Eso se hace solo con la precisión, no con el error de ajuste, ¿ya? Porque el error de ajuste vamos a ver que depende de la existencia de los otros puntos. Eso yo les recomendaría siempre, ¿ya? Ahora vamos a hacer el error de ajuste, pero lo vamos a hacer con la curva cortada en el primer punto, ¿ok? Vamos a calcular el porcentaje de error de ajuste. ¿Cómo se calcula el porcentaje de error de ajuste, no es cierto? Voy a sacar este gráfico acá. Se aplica la herramienta análisis de regresión, ¿ya? Vamos a aplicarla ahora. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Vamos a datos, análisis de datos, ¿no es cierto? No sé, se me quedó pegado esto aquí. Vamos ahora a análisis de regresión. ¿Y cómo hacemos esto? Ingresamos el rango I, señal, el rango X, concentración, nivel de confianza, 95%, rango de salida, lo voy a marcar acá, que me entregue los resultados acá abajo, y quiero que me entregues además los residuos. Eso hay que marcar, repito, los residuos, muy importante, residuos. Y ahí acepto. Ahí me entregó todos los cálculos del análisis de regresión. Ya. Es importante darse cuenta, ¿ya? Primero, darse cuenta de esto, miren, nunca olviden esto, que el intercepto, considerando su intervalo de confianza, aquí lo voy a marcar, su intervalo de confianza, pasa por 0. Es decir, el intercepto está ok, está aceptado. No está sesgado el intercepto, lo voy a marcar esto en rojo, ¿ya? Segundo, calcular el error residual. Aquí están los residuos, es decir, la diferencia entre la absorbancia promedio más la absorbancia predicha que la entrega acá. Esa diferencia se llama residuo. Entonces vamos a transformar esta diferencia en porcentaje de residuo. Dado que esta ya es la diferencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es que la diferencia de residuos lo divido por la absorbancia predicha, que es la que está acá, por 100. Ahí me dieron los residuos, ¿ok? Ahí está. Esos son los residuos. Yo voy a copiar estos residuos y los voy a pegar acá arriba, para que queden al lado de la precisión. Aquí están los residuos. ¿Cómo quedarían, ya? Porcentaje residual. ¿Estamos? ¿Qué decisión tomarían acá? Ya me pregunta Catalina, ¿qué valor iba en X y qué valor iba en Y? Ya, muy importante. Lo que va en X es concentración, esta columna, y lo que va en Y es la señal, en este caso la absorbancia, esta columna, ¿ya? Me pregunta Francisca, ¿residuos es la diferencia? Sí, lo que aparece aquí como residuo, ¿no es cierto? Es la diferencia entre la absorbancia medida, que sería, esta es la absorbancia medida, esta,
Es la diferencia entre la absorbancia medida menos la absorbancia predicha. Esta es la absorbancia predicha. Es cuando uno toma la concentración y la interpola en la ecuación de la recta, les va a dar la absorbancia predicha o pronóstico para ahí. Esa se llama residuo, la diferencia. Esa diferencia hay que transformarla en porcentaje de error. ¿Cómo se transforma en porcentaje de error? Que esa diferencia se divide por el pronóstico de la absorbancia, ¿no es cierto? Y se multiplica por 100, como muestra acá la ecuación de acá arriba. ¿Ya? Y eso se calcula por punto. Acá tenemos entonces los residuos. ¿Estamos? Más dudas, consultas hasta acá. ¿Qué decisión tomamos ahora? Porque los residuos no están dando conforme a nuestros criterios. ¿Qué le había dicho yo que había que hacer cuando los residuos dan mal? ¿A qué análisis de datos se ocupa? Me preguntan acá. Repito, vamos a datos, análisis de datos. Se ocupa este que está acá, análisis de regresión, este. Repito, análisis de regresión. ¿Ya? Esta es la misma herramienta de Excel donde ustedes sacan las pruebas T para las primeras evaluaciones parciales. Aquí arribita, perdón, acá arribita está el análisis de regresión. ¿Ya? Es el que usted ocupa. ¿Qué hay que hacer ahora? Porque los residuos no están dando bien. Ya resolvimos el problema de la precisión, nos quedamos con puntos que tienen precisión máxima 3%. Pero el error residual no nos está dando bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos, chicas? Yo les recuerdo que cuando el error residual da mal, en general, es una regla, no es una ley, ¿no es cierto? En general la culpa es del último punto. Miren, les voy a mostrar una forma visual de darse cuenta. Ya. Aquí les voy a volver a poner la ecuación de la recta. ¿Ok? Les voy a volver a poner la ecuación de la recta. ¿Ya? La línea de tendencia. Aquí está la ecuación de la recta. Ya, fíjense lo siguiente, esto es como, se lo voy a decir un poco por experiencia, ¿ya? Si ustedes miran esta curva, miran solo el R cuadrado, ustedes dirían esta curva está derechita. ¿Ya? Pero fíjense visualmente el último punto. El último punto, este que estoy marcando acá, ¿no es cierto? Déjenme ver si le pongo otro color. Ese, ¿ya? Miren ese punto. Al ojo uno ve que está arruinando la pendiente, ¿ok? Al ojo, ¿ya? Ahora, si ustedes no lo ven al ojo, ¿no es cierto? Pueden hacer la siguiente experiencia. De aquí para que quede más grande esto. Eliminen el último punto. Si está bien eliminado el último punto, debieran pasar dos cosas. Número uno, el R cuadrado debiera mejorar. Y número dos, el intercepto debiera aproximarse más a cero. ¿Ya? Miren, yo lo voy a eliminar. Fíjense lo que pasó. Ahí está con el punto incluido. Ahí está con el punto eliminado. Punto incluido, punto eliminado. ¿Ven la mejora? Ahí entonces la vieron, ¿cierto? Entonces, punto eliminado, punto incluido. Si yo elimino el último punto, mejoró el R cuadrado de 0,9952 a 0,9989 y además el intercepto de 0,007 bajó a 0,0004. Entonces, es claro que el último punto conviene eliminarlo, ¿ya? Ahora, si está bien eliminado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debiera pasar? Además de estas dos cosas que acabamos de ver, el error residual debiera mejorar. Entonces vamos a volver a repetir el cálculo de error residual. Entonces voy a borrar este gráfico, ¿no es cierto?, para que tener espacio visual.
este punto lo eliminamos, ¿no es cierto? Vamos a volver a hacer el análisis de regresión. Ahora con los puntos de 3 a 12 solamente, fíjense, ya hemos eliminado 2 puntos. Vamos para el eje Y, las absorbancias de los puntos que me van quedando, 5 puntos. Vamos para el eje X, las concentraciones de los puntos que me van quedando, de 3 a 12. Volvemos a marcar rango de salida, nivel de confianza y residuos. Aquí me entregó el análisis. Esto me quedó arrastrado del último residuo, esto no cuenta. Aquí voy a calcular el porcentaje residual, que sería los residuos partido por la señal predicha, por 100. ¿Ok? Ahí me quedan los residuos con una cifra significativa. ¿Ok? Voy a pegarlo acá arriba. Estos valores residuales que ustedes ya se dan cuenta que son bastante bajos. Y ahí respondo tu pregunta, Francisca. La Francisca me pregunta, ¿por qué eliminé el último punto y no eliminé el 7, que sería el punto de 3? ¿Por qué eliminé el de 15 y no el de 3 ppm, ¿no es cierto? 3 miligramos por litro. Claro, porque como yo les mencionaba la otra vez, normalmente los errores residuales de los primeros puntos, ¿no es cierto?, son arruinados por el último punto. Porque como vimos recién en el gráfico, el último punto es el que tiende a acostar la pendiente. La gran mayoría de los instrumentos, las señales se saturan a concentraciones altas y la linealidad se pierde en los últimos puntos, no en los primeros. Pero eso arruina el error residual de los primeros, porque recuerden que el error residual es la diferencia entre la absorbancia medida respecto de la pendiente. Si el último punto les baja la pendiente, va a arruinar el error residual de los primeros puntos. Entonces, por eso no se elimina el 7 y se elimina el 1. Es por un tema de que, repito, normalmente las curvas pierden linealidad en los últimos puntos porque ahí las señales se saturan, ¿ya? Esto que le acabo de decir, los libros no lo explican, ¿ya? Al menos los libros que yo he manejado, nunca lo explican. Entonces, este es un tema, una mezcla entre experiencia de desarrollo de método y entender los fundamentos de los instrumentos, ¿ya? Y fíjense que dio, ¿ya? Y dio y los errores residuales mejoraron. Ahora, claro, este es un ejemplo inventado. Yo he tratado muchísimas curvas y en la mayoría de los casos es el último punto que arruina los errores residuales. Si por cualquier motivo al eliminar el último punto no se mejoran los errores residuales, ahí no hay nada que hacer. Normalmente esa curva ya no tiene salvación. Ya la estadística no hace milagro. Miren, si uno mira acá, entonces la curva ahí queda entre 3 y 12. ¿Ok? Entre 3 y 12 ppm. ¿Estamos? Ahí cumple los parámetros de precisión, los parámetros de error residual, y ¿qué es lo que nos queda determinar? El límite de detección y el límite de cuantificación. ¿Ya? Entonces vamos a calcular acá el límite de detección, LOD por su sigla en inglés, y límite de cuantificación, LOQ por su sigla en inglés. ¿Ya? Pongo la sigla en inglés porque lamentablemente los reportes técnicos, cuando uno compra instrumentos o cuando uno recurre a métodos publicados, todos respetan más o menos esa sigla, ¿ya? Para que ustedes se vayan familiarizando. Entonces, ¿cómo se calcula el límite de detección? Aquí están los blancos, ¿no es cierto? 10 señales de blanco. Voy a poner aquí blanco, entre paréntesis, señal, para que ustedes lo tengan claro. Y voy a calcular acá la desviación estándar del blanco, ¿ya? ¿Cómo se saca el porcentaje residual? Les recuerdo, el porcentaje residual es la diferencia entre la absorbancia medida y la predicha, que eso se llama residuo, aquí está, lo entrega inmediatamente el Excel, la diferencia entre la absorbancia medida, la experimental, versus la predicha por el modelo, aquí la da inmediatamente el Excel, aquí está la diferencia que la saca inmediatamente, y esa diferencia, residuo, se divide por la absorbancia predicha, es como el principio de observado menos verdadero partido por verdadero por 100. Este es el verdadero, el del modelo, el observado es el medido. La diferencia entre observado menos verdadero es esta, y al dividirlo por el verdadero, el del modelo, por 100 me da el porcentaje residual. ¿Ya? Ya, Javiera me dice, y quitar 2 puntos no es como poner
A ver, no, se me perdió un poco el texto. O sea, no es como tratar de poner bonito nuestro resultado y podemos caer en un error. Claro, yo por eso le estoy enseñando, porque lo que estamos haciendo aquí es una cosa que siempre se hace, que estamos estudiando el rango lineal o el rango dinámico de la curva, ¿ya? En este ejemplo, no sé, te entiendo a lo que tú te refieres, nosotros no estamos haciendo ninguna cocina de valores, porque nosotros no estamos ni inventando valores, ni estamos aplicando criterios subjetivos de eliminar puntos. Cuando tú estudias un rango lineal, tú debes eliminar puntos, porque precisamente tú haces un barrido de concentraciones, dentro de las cuales te van a fallar algunos, porque como tú no sabes el rango lineal, uno estudia un rango amplio. Y después uno va cortando en base a parámetros estadísticos objetivos, que es lo que estamos viendo ahora. Pero, claro, todo tiene un límite. O sea, te pongo un caso que entiendo a lo que tú te refieres. Si yo me pongo a eliminar, aquí fíjense, me estoy quedando con 5 valores, y ya no tengo 5, tengo 4, tengo 3, y empiezo a eliminar hacia el ojo valores entre medio. Me quedo con 3 o 2 puntos, no, pues eso ya no tiene ningún sentido, ¿ya? O sea, uno puede eliminar en la medida en que tenga el suficiente número de puntos. Estadísticamente, con 3 puntos uno hace una regresión. Yupa recomienda 6, o sea, nosotros aquí ni siquiera estamos dentro de las recomendaciones de Yupa porque tenemos 5 puntos de calibrado, ¿no es cierto? Y ahí uno va estudiando el rango lineal. Ahora, una vez que uno estudia el rango lineal, el rango dinámico, lo que corresponde, ¿no es cierto?, es que tú vuelvas a hacer tu curva de calibrado, pero esta vez entre 3 y 12, o entre el límite de cuantificación y 12, ¿no es cierto?, y hagas los puntos que UPAC te recomienda, que son al menos 6, ¿ya? Esto se llama estudiar solamente el rango dinámico, ¿ya? Hacer cocina de datos sería que, mira, sabes que yo voy a eliminar este punto de aquí entre medio, porque no, para que me dé, voy a eliminar este otro de acá, ¿ya? Eso es hacer cosas al ojo y al ensayo y error. Nosotros estamos aplicando los criterios UPAC de análisis de error de curva, ¿ya? Que es la única forma de enterarte cuál es tu rango lineal. Porque si no, habría que quedarse con el puro R cuadrado, literalmente. Y nosotros ya hemos visto que el R cuadrado da muy bien y los errores son enormes. Vamos a calcular entonces el límite de detección, porque no nos pille el tiempo. Tomo los blancos, calculo la desviación estándar de los 10 blancos, aquí está, y me dio este valor. Esa es la desviación estándar de los 10 blancos. ¿Cómo calculo el límite de detección? Es igual a, vamos a aplicar el criterio UPAC actual, 3.3 veces la desviación estándar del, aquí me equivoqué, 3.3 veces la desviación estándar del blanco y la divido por la pendiente. ¿Ya? ¿Cuál es la pendiente de la curva de calibrado? Aquí está, esta es la pendiente. ¿Ok? Y me dio 0.15 con una decimal, me da 0.2. Esto es en miligramos por litro. ¿Ya? El límite de cuantificación es igual, salvo que es en vez de 3,3 es 10 veces, ¿no es cierto? Y dividido por la pendiente, que sería, espérense, algo me pasó acá, dividido por la pendiente, aquí está la pendiente, me dio, déjenme aumentar los decimales, no sé qué diablos, hice mal, aquí. Pensé que escribí mal la ecuación. Ahí. 0,5, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de acuerdo a UPAC? ¿No es cierto? Que nuestra curva de calibrado, de acuerdo a los errores, va de 3 a 12. Yo podría cuantificar con valores mayores incluso a 0,5 para arriba, ¿no es cierto? Ahí está mi límite de cuantificación. Si me dan entre 0,2 y 0,5, yo solamente puedo informar menor a 0,5 miligramos por litro. Y si la concentración interpolada me da menor a 0,2, yo tendría que reportar como no detectado. Ahí está el rango dinámico. Fíjense que de acuerdo a UPAC, el rango dinámico debiera ir de 0,5 a 12 para este ejemplo, como máximo. Pero en base a los errores que nosotros calculamos, yo les recomiendo que no partan a concentraciones menores a 3, a pesar que UPAC lo permite. ¿Por qué? Porque vimos que para este ejemplo, cuando la concentración era 1, la precisión era mala, daba una precisión de 5%. ¿Ya? Pero uno calcula estos valores del límite de detección y cuantificación precisamente para tener un estándar comparativo común
de los mínimos a informar, que todos hablemos el mismo idioma, ¿ya? Ahí está el análisis de regresión completo, ¿ok? Y esta curva se salvó, ¿ya? Por lo menos da una curva más o menos decente entre 3 y 12, y esto sería lo mínimo a informar de acuerdo a Yuka, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta acá. Más dudas, consultas. Ahí está el mínimo a informar. Nos quedan todavía 5 minutos. ¿Dudas, consultas? Bien. Entonces, miren, si esta es la curva, ¿no es cierto?, que va entre 3 y 12, y estos son los mínimos a informar, ahora uno podría aplicar esta curva tratada, ¿no es cierto?, donde ya tenemos los errores controlados, ¿ok?, y cuantificados, y estamos conformes de acuerdo a un 95% de confianza. Ahora uno puede aplicar esta curva para ver si puede expresar o no valores. Por ejemplo, supongan que ustedes tienen tres muestras. Muestra problema 1, muestra problema 2, muestra problema 3, ¿no es cierto? Y supongan que al tratar esa muestra problema, la absorbancia 1, 2 y 3 les va a dar estos valores. ¿Ok? Entonces, tenemos una absorbancia que les va a dar un valor de 0.0041, 0.0038, 0.0036, absorbancia 1, ¿no es cierto? La absorbancia 2 les va a dar 0.015, 0.013, 0.014, y la muestra problema 3 les da una absorbancia de 0.078, 0.080, 0.083. Ya. Ya esa pregunta es importante, la que plantea Francisca. El límite de detección y cuantificación, la desviación estándar está en unidades de señal, por eso puse aquí blanco señal, ¿ya? La desviación estándar del blanco tiene unidades de señal. Lo que Yubac dice es que dice tome 10 señales del blanco. Estas son señales de absorbancia. Luego, cuando uno la divide por la pendiente, la desviación estándar, las 10 veces la desviación estándar la divide por la pendiente, ahí pasa a tener las unidades del eje X de la curva. En este caso es concentración, ¿ya? Ya, entonces, el desafío que les voy a dejar, ¿no es cierto? O sea, lo vamos a tratar la próxima clase, esta no es evaluada. Yo les voy a hacer les voy a pedir una evaluación la próxima semana, porque esta semana no les puedo pedir evaluaciones por el comunicado de rectoría. Vamos a tomar esta tabla con 3 muestras problemas y vamos a expresar los resultados como corresponde, ¿ya? La próxima vez. Les repito, lo mínimo a informar tienen consecuencias en cómo uno reporta los resultados, ¿ya? Aquí yo les puse una tabla y les voy a mandar ahora por el WhatsApp este Excel completo, ¿no es cierto? Aquí les pongo yo una tabla con 3 muestras problemas que se analizaron por triplicado y aquí me dieron las 3 absorbancias. Entonces la idea es reporte, ¿no es cierto? Exprésenlo, las concentraciones como corresponden, ¿ya? Eso vamos a hacer la próxima sesión, pero si quieren adelantar algo, lo pueden hacer, ¿ok? ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Bien, entonces la próxima sesión vamos a asumir que la curva ya está completa, ¿no es cierto? Y vamos a hacer los reportes respectivos de resultados, ¿ya? Con eso llegamos hasta la sesión de hoy. Nos vemos entonces el jueves. Cuídense, que estén bien.